Comenzaremos esta tercera reunión sobre el libro de Camino y Servidumbre y siguiendo un poco la revisión que ya hizo Ricardo en la reunión anterior con respecto a las diferencias entre planificación individual y planificación centralizada. Hoy nos comenta Hayek acerca de las tareas a las cuales se enfrentan los individuos teniendo que hacer una constante comparación entre la sociedad en competencia y una sociedad dirigida. Discute que quien tenga el poder de decisión, así serán los efectos obtenidos. Entonces hay como ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto poder está dispuesto el individuo a manejar él mismo? ¿Cuánto poder está dispuesto él a otorgarle a ese ente planificador? Y por el otro lado también cuánto poder está dispuesto el planificador a utilizar para lograr el aprecio de las personas, ¿okay? Y en qué esferas de la vida humana él se da cuenta que puede mandar para poderse mantener también en el tiempo dentro de esa esfera de poder que se le ha sido concedido. Y al final me pareció interesante la explicación de Hayek en cuanto a la evolución del sistema socialista, muchas cosas que yo pues no conocía y que se trasladan al día de hoy. Así que yo iré con el orden del libro, leyendo algunos pasajes, les voy diciendo en qué páginas estamos, como para hilar lo que nos quiere transmitir Hayek, pero dentro de lo que es su época. Y luego ya en la discusión, ya les dejo a ustedes el papel de traer a la mesa eventos actuales que a la larga se pueden ver bajo la misma luz, ¿okay? Porque mantenemos un ambiente muy parecido a esa época. Entonces la lectura de hoy era entre el capítulo 7 y el capítulo 8, el control económico y totalitarismo y quién a quién. Inicia el capítulo 7 con una frase de Belloc: el control de la producción de riqueza es el control de la vida humana misma. Está tratando de proponer cómo las ideas en la planificación central se va a aplicar a ciertas cuestiones económicas. El planificador central no necesita, y al contrario, se está tratando de desligar de un proceso democrático, ¿okay? Porque siendo un jefe con esa autoridad central, va a poder dirigir la complejidad que tengan las decisiones entrecruzadas, interpersonales de los individuos, pero también tendrá que tener responsabilidad por las acciones que él vaya a hacer para el control directo que vaya a tener con estas personas. Entonces, nos habla Hayek que Stuart Chase, al final de la página 177, nos asegura que en una sociedad planificada la democracia política puede mantenerse si afecta a todo menos a las cuestiones económicas. Entonces Hayek entra en la discusión, a ver, ¿cuán inferior es la cuestión económica dentro de todo lo que significa nuestra vida humana? Y realmente él dice, no, eso no se puede desligar. La cuestión económica es base, es lo que mueve cualquier otra decisión que tengamos a nivel humano. Entonces es una errónea convicción de parte de los planificadores pensar que pueden únicamente dirigir la cuestión económica o las decisiones económicas y no entrar en la discusión de cuáles van a ser los valores superiores de las personas. Da como un ejemplo el papel del dinero, ¿okay? Cómo hay ciertas personas que odian el dinero, ¿okay? Por el hecho de que los separa de lo que ellos pueden lograr para disminuir su pobreza. ¿Okay? ¿Y a quién culpan? A la limitación de los ingresos en cuestión de dinero. Sin embargo, aquí se está confundiendo, ¿no? La causa con el medio. Sabemos todos nosotros que el dinero es tal vez el mejor instrumento de toda la evolución
¿En cuanto a qué? En cuanto ha permitido la división de trabajo, ha permitido la especialización y le ha abierto un gran campo a gente pobre que en otras situaciones no lo podría lograr. Entonces, no podemos separar la economía de las demás esferas de nuestra vida. Así que la pregunta es, ¿quién va a decidir? ¿Okay? ¿Quién va a decidir? ¿Va a ser el individuo o va a ser el planificador central? Sin embargo, si no va a ser el individuo, eso quiere decir que todas las cuestiones, los cambios económicos que decidimos normalmente al margen de nuestras propias necesidades, ya no lo vamos a poder lograr. Así que definitivamente esa autoridad intervendrá en todas las facetas de nuestra vida y por eso mismo intervendrá también la asignación de los medios limitados. Entonces entra en el área de la escasez. ¿Okay? Ellos tratan muchas veces también de creer el planificador central que puede manejar todos los medios y lograr así todos los fines que las personas quieran. Pero vamos a ver en el transcurso de la lectura que no es así. Entonces en las páginas 181, en la segunda línea, ¿no? ¿Dónde estamos? En la segunda oración, perdón, dice: y quien controla toda la vida económica, controla los medios para todos nuestros fines, y por consiguiente decide cuáles de estos han de ser satisfechos y cuáles no. Esta es realmente la cuestión crucial. El planificador central va a decidir todo lo que tengamos, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Será entonces la comunidad misma, la sociedad misma o sus representantes quienes tengan que hacer esa decisión y no lo va a hacer el individuo. Él hace, a ver, ¿dónde está esto? En el punto 4 en la misma página, al final, se ilustra con el ámbito de los intercambios con el exterior. A mí me pareció interesante ver esto, voy a leerlo para que estemos todos conscientes. En ninguna parte se ilustra mejor que en el ámbito de los intercambios con el exterior la extensión del control sobre la vida entera que confiere el control económico. A primera vista nada parece afectar menos a la vida privada que la intervención oficial de las operaciones sobre el cambio exterior, y la mayoría de la gente consideraría su introducción con completa indiferencia. Sin embargo, la experiencia de la mayoría de los países continentales ha hecho que la gente culta considere este paso como un avance decisivo en el camino del totalitarismo y de la supresión de la libertad individual. Es en efecto la entrega completa del individuo a la tiranía del Estado, la supresión final de todos los medios de escape, no solo para el rico, sino para todos. Cuando el individuo ya no tiene libertad para viajar, no tiene libertad para comprar libros o periódicos extranjeros. Cuando todos los medios de contacto exterior pueden limitarse a los que aprueba la opinión oficial o son considerados por ella como necesarios. El dominio efectivo de la opinión es mucho mayor que el que jamás ejerció ninguno de los gobiernos absolutistas de los siglos XVII y XVIII. O sea que él dice que a la larga es tan amplia la gama de posibilidades que tiene el mismo individuo por la cantidad de fines que él se puede proponer, que únicamente van a estar limitados por los medios limitados que hay en su entorno y adicionalmente por los medios que otros están utilizando para lograr sus fines. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la planificación central? Va a tener que ir disminuyendo las esferas en las cuales se pueden realizar fines. Entonces, esa cantidad de fines que a nivel individual es tan enorme, a nivel de una planificación central, se empieza a limitar. ¿A qué? A lo que puede esa planificación central dirigir, controlar, manejar. Y así es como va él a distribuir ciertos medios. Y ciertos medios los va a denigrar, o sea, va a decir, estos ni sirven, ni son importantes.
y la misma gente, al no tener decisión o no tener la opción de poder decidir entre una cosa y otra, pues igualmente las va desechando. Entonces, hace una comparación entre lo que es competencia y lo que es monopolista, ¿sí? Entre cómo en la competencia hay una libre elección para satisfacer la mayoría de nuestros deseos, pero en un monopolista estamos más bien a su merced. Entonces, todo lo que él dice, eso es lo que va a tener que ser. Dispone mercancías, dispone la distribución. Así que quien vaya a tener el control de la producción y de los precios va a tener un poder ilimitado en cuanto a la acción que vaya a tener la persona. Luego entra en una relación de los precios, no voy a entrar mucho ahí porque la mayoría de nosotros somos economistas y lo manejamos. Sin embargo, lo importante es cómo llegamos a ese precio, ¿sí? El precio no va a ser justo o el salario no va a poder llamarse justo. ¿Justo qué es? Justo es lo que realmente las personas en una sociedad en competencia hacemos, ¿ok? Donde tenemos los que ofrecen, los que demandan, y entre nosotros, al llegar a un acuerdo, hacemos una transacción y ahí definimos el precio, ¿okay? Sin embargo, se trata siempre de manipular, que el precio pues siempre viene por lado más bien del productor. Entonces, viendo el planificador central, que por el área del consumo es un poco difícil manejar todas estas decisiones, entonces dice que se va a centrar sobre la producción, ¿okay? Sin embargo, tenemos que recordar que el consumo y la producción no son eventos separados, sino viene uno, depende del otro, y trabajan juntos, es un proceso único. Y el socialista es eso lo que hace, trata de dividir y hacer una línea divisoria entre lo que es el sistema de producción y lo que es el sistema de distribución. Un poco más adelante habla cómo trata de que al centrarse únicamente con la producción, no va a tener que ver con la distribución, pero ¿hasta qué punto? Tampoco está dispuesto el planificador a cederle ese espacio a la economía de mercado, ni a las decisiones libres y voluntarias de las personas. Entonces, busca como un punto donde va a poder seguir controlando, ¿ok? Y no está dispuesto a entregar los medios de producción que a la vez son parte del poder que él tiene para poder manejar las decisiones. Hace una observación en cuanto a las horas de ocio, como adicionalmente ya no es solo la producción y el consumo, sino es también tu tiempo libre, ¿ok? Entonces al final está ocupando toda la esfera de todo tu tiempo y de todas tus decisiones. Okay. En la 184, en la segunda oración del primer párrafo, dice: aquí y en todas partes, el Estado puede hacer mucho para ayudar a la difusión de los conocimientos y la información, y para favorecer la movilidad. Pero lo importante es que la especie de acción oficial que en verdad aumentaría las oportunidades es precisamente casi la opuesta a la planificación que ahora más se defiende y se practica. La mayoría de los planificadores prometen que en el nuevo mundo planificado la libre elección de empleo será escrupulosamente mantenida y hasta aumentada. Se habla del Estado, pues lógicamente esa planificación central estará allí misma, pero la movilidad que vaya a tener la gente para poder encontrar un empleo, que es también la mayor parte de su tiempo dedicada es a su trabajo, que es importante que tengan muchas opciones, no solo de cambio, sino también de poderse movilizar de un empleo a uno mejor, ¿okay? De mejorar sus ingresos, de mejorar su preparación. Pero los socialistas aquí juegan un poquito con esto también, ¿verdad? Porque dicen una parte importante de esa evolución socialista es la preparación y por medio de la educación. Y en cierto momento los mismos jóvenes
piden y exigen a las autoridades que les pongan en mejores puestos donde vayan a recibir los ingresos y los privilegios porque ellos tienen una educación y una preparación. Sin embargo, en una sociedad en competencia, lo que hacemos es que las destrezas y las capacidades de las personas, no discriminando tampoco a los menos capaces o a los discapacitados, ¿okay?, quienes van a tener probablemente un sacrificio en cuanto a la cantidad de ingresos en dinero que vayan a recibir, pero teniendo la posibilidad de trabajar, van a poder descubrir nuevas habilidades que tal vez en otras situaciones no serían. Sin embargo, el planificador central va a discriminar a las personas que no sean capaces o que no estén dentro de un estatus que comúnmente se mantenga como bueno, ¿verdad? O como importante para poder realizar las actividades. Entonces, va a reducir la diversidad de capacidades, reducir la capacidad, reducir la diversidad que vaya a haber en industrias, ¿okay?, y despreciará a quienes tengan diferencias. Ahora entramos con los individuos. ¿Por qué quieren estar dentro de un ambiente de planificación? ¿Okay? ¿Qué es lo que nos disgusta? ¿Nos disgusta elegir? Pues a la larga tal vez no, ¿verdad? Pero lo que sí nos molesta muchas veces es que hay un problema económico que tenemos que resolver. Y qué mejor si viene alguien y nos promete que ese problema económico lo va a definir y lo va a solucionar por nosotros, ¿okay? Entonces ese es como el arma que tienen los planificadores centrales y los socialistas, que después veremos cuál es la unión entre ellos. Y utiliza una frase, Hayek, que es la plétora potencial. Yo tuve que ir a buscar porque yo la pregunto, plétora no lo conocía, y vi que era como que la abundancia en exceso de algo, ¿ok? Es como la promesa de que va a haber siempre mucho de todo, ¿verdad? Y estamos todos conscientes que hay una escasez, ¿verdad? Que hay medios que no van a alcanzar para todos y que vamos a tener que buscar cuál va a ser la mejor asignación para ellos. Sin embargo, esto ha sido una marca de la propaganda socialista durante muchísimo tiempo. Entonces, este camino de la planificación sí pone Hayek muy claramente que es una falsa esperanza. Okay. Su único argumento realmente ya no es defender la planificación por su superior productividad, porque ya se ha mostrado que eso definitivamente no lo es, sino que defienden la planificación para asegurar esa distribución más justa y equitativa de la riqueza. Ahora, entregando el poder de decisión a cierta autoridad, hay que preguntarse realmente si el precio que estamos pagando para la realización de ese ideal de justicia que nos es prometido no es demasiado alto. Entonces, debemos defender el libre juego de las fuerzas económicas. ¿Okay? Sabemos que el socialismo lleva a un totalitarismo. Lo único que está buscando es la satisfacción colectiva de las necesidades. ¿Okay? ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por medio de esa educación política, lo va a hacer también como resultado de que nos va a exigir que nos privemos de muchos de los fines y de los medios que nosotros estamos dispuestos o estaríamos dispuestos a tomar. Cuando entramos al capítulo 8, que curiosamente se llama ¿Quién a quién? Y luego ya leyeron ustedes que es una frase que parece que fue Lenin quien la introdujo, que me gustó mucho cómo empieza, en que dice que la objeción más común contra el sistema de competencia es decir que es ciega. Y los antiguos, él hace una remembranza como para los antiguos la ceguera era un atributo de la diosa de la justicia. Entonces toma la competencia y la justicia y
no va a hablar de las cosas si tienen en común o no, pero sí que es un mérito tanto una de la otra, de que se está haciendo, que no se hace una acepción de las personas, o sea que hay una igualdad para todos, pues, ¿verdad? De oportunidades. Lo mismo que luego él pone que las leyes, ¿okay?, van a ser establecidas y no estamos pretendiendo en definir desde el principio quiénes van a ganar o quiénes van a perder con ellas. Al igual que tampoco vamos a pronosticar en la economía de mercado quién gana una fortuna o quién pierde o cae en desgracia, ¿verdad? Los premios y los castigos no van a ser señalados por alguien en particular, sino que van a ser fruto de la capacidad y también de la suerte de las personas. O sea que hay una esfera de circunstancias que es ajena también a nuestra propia planificación individual, ¿okay?, porque entran las circunstancias y las decisiones de todas las demás personas. Entonces, al no ser las oportunidades iguales, sí fundamentemos que el sistema de sociedad en competencia se basa en la propiedad privada y él trae a colación la herencia. En ese sentido, ahí yo tuve un poco de dificultad, no sé si es por la redacción del libro, sino también por la idea, entonces Ricardo nos puede ayudar luego un poquito en esto, es cómo esas oportunidades estaban más abiertas para el rico que para el pobre, pero él lo tomaba, creo yo, en cuenta en que este rico podía heredar propiedad, o sea, que no era como que fruto de su trabajo, sino que heredando propiedad, él tenía como mayores oportunidades para crear. Sin embargo, y aún a pesar de esto, el pobre sigue teniendo más libertad de decisión, porque ya no es que él se va necesariamente quedar dentro de ese nivel de pobreza, sino que va a depender de él los esfuerzos que haga para poder salir adelante, poder subir de estatus y poder alcanzar el resultado que él desee. Todo lo que hablamos de la movilidad del trabajo que había ahí. ¿Okay? Entonces, el poder del Estado, en estas circunstancias de planificación central, es una nueva creación para Hayek, que él dice en una sociedad de competencia no existe, porque nadie poseería todo este poder en una sociedad en competencia. ¿Por qué? Porque siempre había alguien más que vendría y iría haciendo nuevas decisiones, que es lo que queremos que exista, pues, ¿verdad? Sin embargo, esto sin la propiedad privada no podría ser. Entonces tenemos que mantenerlo como algo muy importante. En la 194, él se refiere a Max Eastman, como un viejo comunista que luego redescubre la verdad. Entonces dice, me parece evidente ahora, aunque he tardado, debo decirlo, en llegar a esta conclusión, que la institución de la propiedad privada es una de las principales cosas que han dado al hombre aquella limitada cantidad de libertad e igualdad que Marx esperaba hacer infinita aboliendo esta institución. Lo extraño es que Marx fue el primero en verlo. Él fue quien nos enseñó, mirando hacia atrás, que el desarrollo del capitalismo privado con su mercado libre ha sido una condición previa para el desarrollo de todas nuestras libertades democráticas. Jamás se le ocurrió, mirando hacia adelante, que si fue así, estas otras libertades pudieran desaparecer con la abolición de la libertad de mercado. Y eso hace mucho clic para quienes estamos leyendo a Khodorkovsky, ¿verdad?, en las corrientes del marxismo. ¿Okay? Cuán importante es entender cómo inician todas estas corrientes y darnos cuenta de los errores y también las expectativas que tenían estos autores, ¿okay?, pero también muchas veces del conocimiento que tenían de los efectos de actuar en una forma no de acuerdo a lo que debería ser. La actitud de las personas van a ir cambiando también. Cuando a nivel social empiezan a sentir la dirección
de que su elección ya no es libre, ¿ok? Probablemente sin darse cuenta, pero van cambiando su actitud. Van exigiendo más y van tendiendo más a pedir más resoluciones políticas y resoluciones sociales. ¿Okay? Se van apartando cada vez más de la sociedad de competencia, de lo que significa elegir voluntariamente. Pero ahí está peligrando también la dignidad de la persona. O sea, no permitir a la persona, por ejemplo, elegir el trabajo que desea, sino imponérselo. Y después probablemente que fracase por él. Para esa persona va a significar muchísimo más que si él hubiera fracasado por decisión propia o por su propia suerte, ¿okay? O porque sus acciones lo llevaron a ello. ¿Okay? Entonces, es mucho peor estar amarrado y no poder escapar de las decisiones que hicimos o tener otra opción por la cual irnos. Entonces, no poder abandonar el sistema es para Hayek una cuestión muy importante donde la planificación central nos va ahogando poco a poco. Así que Lenin, al introducir la frase ¿quién a quién?, las constantes que él ponía es que el poder supremo iba a poder decidir quién planifica a quién, quién dirige y domina a quién, quién asigna a los demás su puesto en la vida y quién tendrá lo que es suyo porque otros se lo han adjudicado. Adicionalmente a esto, hay un político americano, Harold Laswell, quien amplía la frase y afirma que todo Estado tiene un problema. ¿Y cuál es? En decidir quién gana, qué, cuándo y cómo lo gana. Entonces, se sientan ahí dos distinciones fundamentales de distinción entre el sistema libre de un sistema totalitario, en que pueden disponerse medidas particulares. Estamos en la página 198, si alguien quiere seguir por ahí. Pueden disponerse medidas particulares sin saberse cómo afectarán a personas en particular y sin proponerse particulares efectos. Y la segunda es la amplitud de las actividades del Estado, es lo que decide si todo lo que cualquier persona obtiene en cualquier momento depende del Estado, o si la influencia de éste se confina a que algunas personas obtengan algo de alguna manera y en algún momento. Y luego él habla pues un poco del bien común y bienestar social, pero creo que esto lo maneja él un poquito más adelante, pero que es muy poco concreto, ¿verdad? Esas ideas. Sin embargo, el mensaje ¿cuál es? Quitémosle al rico todo lo que podamos, cuanto podamos, ¿okay? Pero estamos destruyendo también la base de lo que puede generarnos a nosotros una riqueza. Entonces, él al final, y ya con esto termino, evoluciona el socialismo, ¿verdad? Como parte de un grupo limitado y que era perfectamente homogéneo, ¿okay? Pero cuando ellos salen a la palestra política, ¿okay?, se dan cuenta que hay muchos grupos diferentes dentro de la sociedad, ¿okay? Y que las cosas materiales afectan también nuestros sentimientos espirituales y demás, ¿okay? Entonces, el éxito de cualquier planificación central sería tener un control directo sobre la persona. Entonces, los socialistas son quienes crean muchos instrumentos de adoctrinamiento que con eficacia han empleado nazis y fascistas, y ahora algunos de nuestros vecinos también lo hacen, ¿verdad? Como la idea del partido político que abrace todas las actividades del individuo, de su cuna a la tumba, pues, ¿verdad? O reunir a niños desde su más temprana edad y evitar que tengan cualquier roce con otras opiniones, ¿verdad? Él habla aquí de clubes de deporte y demás, ¿okay? Y cómo tienen que haber ciertas formas que los distinguen de los demás, el saludo, el tratamiento entre ellos, ¿okay? Y las medidas de supervisión que tiene que tener constantemente la vida privada de las personas. Así que
la idea de la división de sociedad en dos clases, capitalistas y trabajadores industriales, no ha logrado que las personas muchas veces se den cuenta de las posibilidades que tienen de crecer. Así que solamente, pues, quería solo terminar poniendo de que el socialismo obrero se desarrolla, como dice Hayek, dentro de un mundo democrático y liberal, ¿verdad? Entonces hacen suyas muchísimas de los ideales del liberalismo. Sin embargo, ya el nazismo y el fascismo y las futuras generaciones como la nuestra, entonces ya surgen de una sociedad que ya está regulada. Pero donde nos damos cuenta que el socialismo democrático ya no es compatible con ciertos ideales.